Bueno, quiero dedicaros unas palabras que les he expresado la siguiente. En primer lugar, quiero dar gracias a las entidades, a los organismos responsables de este acto, Cámara de Comercio de León, Banca Españolero, así como agradecer también la presencia de las autoridades locales, provinciales, alcalde de León y vicepresidente de la Diputación de León. Empresas, empresarios, amigos todos. Resulta para mí un gran orgullo el recibir este premio a la exportación de nuestros productos, fabricados en León y distribuidos casi por el mundo entero. Nadie podría imaginar que lo que empezó con un proyecto, con un enorme sacrificio e ilusión, que hoy sea una realidad que nos permita suministrar nuestros productos y experiencia en medio mundo. Por supuesto que no habría sido posible sin un gran equipo. Por tanto, no tanto por el número, sino por la calidad profesional y humana de sus componentes. Por ello, quiero dar las gracias a todos los compañeros y colaboradores con los que he contado en estos años, por todo su esfuerzo y porque se me hayan acompañado en toda una vida dedicada al trabajo. También quiero dar las gracias a mi familia, que siempre me ha apoyado, y a mis hijos, con los que tengo la gran suerte de poder trabajar estrechamente. No quiero dejar pasar esta ocasión sin recordar a todas las fuerzas vivas de nuestro León. Tiene inmensas posibilidades en el mundo empresarial. Necesitamos entre todos motivar a nuestros jóvenes, altamente cualificados, que salen de las escuelas técnicas, de los centros de formación, de las universidades, para luchar en conseguir y generar trabajo y oportunidades. Cuando estos jóvenes, nuestros hijos, quieran o no quieran o se vean obligados a irse a otras ciudades o países a mejorar su formación o adquirir experiencia, hemos de hacer todo lo posible para que tengan la ilusión y las posibilidades para volver algún día, no muy lejanos, para aplicar esos conocimientos en nuestro querido León. Solo de esta manera lograremos avanzar en el buen camino de la modernización de nuestra tierra y podremos crear un progreso y bienestar para los que vienen detrás. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición.